Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Buenas tardes en el continente europeo, buenos días en el continente americano. Bueno, empezamos con muchísima ilusión y muchísimo entusiasmo y además de corazón, porque lo que ha ocurrido es sencillamente increíble. Organizamos este evento con idea de que estuvieran como máximo 100 asistentes, pero en cuestión de minutos y sin hacer prácticamente nada, porque simplemente pues, lo posteamos en LinkedIn, una publicación orgánica y bueno, pues, algún movimiento entre redes personales. Y superamos los 100 en cuestión de minutos, no en horas, ni en días, sino en minutos. Más de 100 inscritos. Y acabo de mirar hace un ratito en Eventbrite y tenemos unos 350 inscritos, que se dice pronto, con lo cual, bueno, pues ahí ya tenemos un dato, ¿no? El enorme interés que esto despierta. Bueno, voy a aprovechar mientras se van incorporando el resto de asistentes para explicar un poquito varias cosas. Primero, cuál es el formato que vamos a seguir, eso es importante. Y segundo, me gustaría explicar también bueno, pues lo que hay que explicar cuando se organiza un evento de este tipo, por el punto de partida, el por qué estamos aquí, por qué es esto necesario y cuáles son los objetivos que tenemos. Después, lo que me gustaría también es contextualizar un poquito el tema. Yo llevo tiempo hablando con expertos de mi sector, gente a la que admiro, gente muy sabia sobre el tema del metaverso, con una cerveza a la mano, con un café o con un té. Y bueno, me he ido anotando mentalmente sus impresiones y he visto que casi todos coinciden en una serie de puntos comunes que nos permitirían tener un punto de partida, un punto de inicio sobre lo que podemos entender que es o será el metaverso. Esa visión probablemente va a cambiar a lo largo de esta tertulia porque, bueno, escucharemos a Pascual, escucharemos a Paula, escucharemos a José Manuel y a lo mejor cambia nuestra manera de ver el metaverso, escucharemos también a los asistentes, veremos sus impresiones a través del chat, responderemos sus preguntas, hablarán entre ellos también. Y bueno, es posible que empecemos este evento con una idea de lo que es el metaverso y lo terminemos con otra completamente distinta. Ojalá sea así, ¿no? Eso sería, la verdad es que súper interesante. Y voy a pasar a las presentaciones muy rápidas. Tenemos aquí a tres absolutos megacracks. Pascual Parada es un directivo del ámbito educativo, que es una persona que yo creo que tiene una posición muy relevante en el punto de intersección entre tres áreas muy importantes: el área de modelos de negocio, el área de la docencia y el área de la tecnología. Si juntamos esas tres esferas y vemos dónde interseccionan en el punto, ahí estaría Pascual. Yo creo que sobre esa posición es el profesional más capacitado que conozco y además, como es un gran formador, tiene una extraordinaria capacidad para explicar las cosas y bueno, sus reflexiones seguramente las vamos a entender muy bien y van a ser muy inspiradoras. Tenemos también a Paula. A Paula seguramente la conocéis todos o casi todos porque lo está petando en LinkedIn. Me gusta decir LinkedIn con acento en la I. Porque si no, dicho así con acento más anglosajón suena un poquito ridículo, ¿verdad? Bueno, y Paula, yo la descubrí pues igual que la habéis descubierto muchos de vosotros. Es una creativa extraordinaria que nos regala unos contenidos pues muy divertidos, muy irónicos, llenos de humor y que invitan a la reflexión. Creo que lo haces, Paula, corrígeme si me equivoco, a diario o casi a diario. No sé de dónde sacas el tiempo y ni las ideas, pero bueno, tus contenidos virales pues ya son imprescindibles en nuestra ventana cotidiana en esa red social, ¿no? Y por último tenemos a José Manuel de la Chica, que nos va a aportar la visión tecnológica. La opinión de José Manuel va a ser muy importante porque José Manuel nos va a hablar de la materia de la que está hecha el metaverso, de la que debería estar hecha, de unos y ceros. Porque a veces nos perdemos en disquisiciones metafísicas, filosóficas, de negocio, creativas, de marketing, sobre el metaverso y nos olvidamos que al final de esa historia lo que hay son máquinas en granjas de servidores donde se realizan procesos de programas informáticos por los que circulan unos y ceros. Vale, y el metaverso al final podríamos reducirlo a eso, ¿no? Y esa es la parte que José Manuel nos va a contar. Por descontado, ya os podéis imaginar que la parte de Paula va a ser, pues bueno, pues el impacto del metaverso en el mundo del diseño, en el mundo de la creatividad y en todo lo relacionado con la creación de contenidos, que es su mayor especialización. Y la visión de Pascual, pues también os lo podéis imaginar, va a estar más enfocada al ámbito del negocio, al ámbito de la docencia, otra visión absolutamente imprescindible. ¿Qué es lo que queda para mí? Que por cierto, no me voy a presentar, muchos ya me conocéis, si no, pues me buscáis, me da vergüenza hablar de mí mismo, no voy a hacerlo, pero sí que os voy a decir que la parte que me va a tocar a mí
va a ser la parte más de marketing digital, la innovación y un poco también la conceptualización de lo que es o de lo que puede ser el metaverso desde un punto de vista más genérico, más divulgativo. De hecho, voy a comenzar con una brevísima reflexión antes de que empiecen a contarnos sus ideas y sus impresiones los compañeros, como decía al principio, para fijar algunas ideas básicas sobre qué es el metaverso, qué puede ser o cómo debemos contemplarlo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que os quedarais con estas ideas y sobre todo que no me las compréis, ¿vale? Que las pongáis, que las sometáis a debate, que no os las creyáis, que penséis si estáis de acuerdo o no y bueno, que lleguéis a vuestras propias conclusiones, ¿no? Como suele decirse, el mejor maestro no es el que te dice qué es lo que debes ver, sino dónde tienes que mirar, ¿no? Entonces, bueno, mi intención va a ser simplemente esa, sugeriros dónde supongo yo que deberíais mirar para encontrar las respuestas. Y yo creo que el metaverso es una realidad virtual que tiene que cumplir dos condiciones esenciales. Una, ser única y la otra es ser completa. ¿Qué significa una realidad completa? Una realidad completa es aquella donde nos podemos realizar como personas. Una realidad completa es aquella donde podemos hacer cosas como satisfacer necesidades relacionadas con el acceso a la cultura, con el acceso a la actividad económica, el acceso a la educación, el acceso a la amistad, el acceso al ocio, el acceso, ¿por qué no?, al amor. ¿Vale? Una realidad completa es una realidad donde podemos ser nosotros mismos, podemos ser personas completas, con independencia de que estemos presentes en esa realidad con nuestra identidad del mundo físico o con una identidad diferente, porque, bueno, esto ya no sé qué pensará Paula al respecto, ya nos comentará, pero probablemente en el metaverso vamos a ser todos guapísimos, ¿no? Con lo cual, ahí hay un cambio de identidad implícito que no vamos a poder evitar o no vamos a querer evitar. El otro aspecto, cuando hablamos de realidad única, me refiero a lo siguiente, no tiene sentido que haya 87 metaversos no conectados entre sí. Eso no sería un metaverso, no sería practicable, no es lo que queremos y no es lo que tiene que ser. Cuando yo veo a estos directivos de grandes marcas que se ponen la medallita de la innovación y dicen, bueno, pues nuestros próximos lanzamientos los vamos a presentar en el metaverso. Y luego resulta que eso consiste en contratar una agencia y hacer un evento 3D como los que se hacían hace 10 años y probablemente con la misma tecnología de hace 10 años y presentar ahí, hacer una presentación donde si tú accedes lo único que puedes hacer es, bueno, pues observar la presentación e interactuar un poquito y ya está. Eso no es el metaverso, eso es un engaño, es apropiarse o utilizar lo que yo llamo el marketing de las palabras mágicas, ¿no? Coger palabras de moda y utilizarlas como reclamo publicitario. Y esto confunde mucho a la gente. Una realidad donde tú solamente puedes entrar en un momento puntual, hacer una cosa muy concreta y que no está conectada con nada, por definición no puede ser el metaverso. El metaverso no es hacer cosas en 3D, básicamente, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se necesita esta mesa redonda u otras que puedan estarse produciendo en este momento en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Por qué tiene que haber expertos hablando de esto? Pues porque hay mucho vendehumos que se apunta a este carro, bueno, pues para hacer caja, ¿no? Ya lo conocemos. Porque hay muchas empresas que recurren a lo que acabo de escribir como el marketing de las palabras mágicas, pues también hasta cierto punto para hacer caja. Y también porque hay mucho amarillismo y mucho profesional de la información que, bueno, no es que haga mal su trabajo, sino que tiene necesidad de encontrar noticias, encontrar temas que sean capaces de capturar la imaginación del público y a veces pues incurren en el clickbait, en el amarillismo y en simplificaciones absolutamente innecesarias que lo que hacen es confundir a la gente sobre lo que es realmente el metaverso. Y bueno, hecha esta primera contextualización y este breve aterrizaje, pues a mí me gustaría que iniciáramos ya el debate y bueno, pues me gustaría empezar por José Manuel, por ejemplo, porque como decía, dado que su área es la materia de la que estaría hecho el metaverso, los unos y los ceros, José Manuel, me gustaría preguntarte, y a esto añádele tú las reflexiones que quieras, por supuesto, ¿cuáles son los requisitos que se tienen que dar desde un punto de vista tecnológico para que estemos hablando de metaverso? Fíjate, ese es buen punto. O sea, yo creo que hay algo divertido para los tecnólogos,
que es que ya el simple hecho de construir esto, o sea, tenemos que partir de una idea de que el metaverso, además de ser único, o sea, esto no vale lo de mi compañía ha hecho su metaverso, igual que no se hace su propia internet o no se hace su propio ciberespacio, que son conceptos abstractos. El metaverso es una abstracción, es un ideal, además es un concepto que viene de la ciencia ficción, o sea que tenemos que ser conscientes de que es un aspiracional. O sea, no esperemos pasar de Roblox a Matrix en 6 meses o en 8 meses. O sea, vamos a hacer un viaje. Pero en ese viaje justo la tecnología y los que nos dedicamos a esto, yo creo que es donde vamos a disfrutar mucho porque hay mucho trabajo por hacer, muchas dudas que resolver y muchas tecnologías que evolucionar. En cuanto a criterios, a qué es un metaverso y qué no, o sea, fíjate, yo creo que hay un punto importantísimo que es que el metaverso, si lo despojamos del glamour, al final es una infraestructura tecnológica encima de la cual se van a construir experiencias. O sea, y al final es esos andamiajes sobre lo que se crearán pues experiencias muy ricas entre que las personas se relacionen con otra persona o personas con máquinas, con sistemas, serán entornos. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Pues hay un estudioso que además os recomiendo muchísimo para quien le interese el tema, que se llama Eduard Castronova, que lleva como desde el 99 escribiendo de esto. O sea, parece que hablamos del metaverso como si se hubiera inventado antes de ayer. Y el tío pues se dedica a esto, ha hecho sus tesis sobre los mundos inmersivos, cómo los humanos se pueden relacionar en un entorno que no es 100% real. Y siempre dice que los criterios básicos son que la tecnología tiene que permitir interactividad, corporeidad y persistencia. O sea, la parte de la persistencia es súper interesante porque aquí no hablamos, esto se separa de lo que mucha gente entiende por metaverso, que es un juego, el gaming de toda la vida, donde yo entro, juego, hay una partida, en la partida acaba, me salgo. En el metaverso tú entras y sales, pero el metaverso tiene persistencia propia. Es un espacio-tiempo virtual independiente que evoluciona aunque tú no estés dentro. Y además evoluciona con varios criterios técnicos y de funcionalidad, que es donde está un poco el challenge. O sea, el metaverso tiene que ser una red interoperable, tiene que ser masiva, o sea, no vale que entre 1, 2, 3 personas, tiene que permitir que miles de personas de sistemas interactúen, preferiblemente 3D, pero esto es algo que no tendría por qué ser así, y sobre todo que sea capaz de crear una emulación de la realidad con sus propias leyes, su propia funcionalidad, siendo capaces de tener un movimiento en el tiempo real, es decir, que tenga su propia línea temporal independiente. Claro, esto técnicamente plantea montones de retos, que a mí particularmente es lo que me entusiasma de esto, la necesidad de fusionar un montón de tecnologías distintas. Necesitamos mejorar nuestros sistemas de redes, los modelos de computación de alto rendimiento, inteligencia artificial, que mucha gente, aunque no sea consciente, cuando juega Fortnite, lo que tiene debajo es un sistema de inteligencia artificial súper potente que hace que 100 personas al mismo tiempo jueguen unos con otros. Y luego ya últimamente, que parece que es lo que le ha puesto la guinda al pastel, todo lo que tiene que ver con Web 3.0 y la tokenización, el mundo cripto, que eso lo que te habilita es crear identidad, crear interoperabilidad y crear capacidad de poseer cosas. Que yo creo que es donde está también la chicha, porque en el momento que una tecnología, ya además de permitir experiencias, permite la especulación, ya ahí entonces es cuando empiezan a despertarse todos los intereses dormidos. No sé qué opinan de esto los compañeros. Bueno, yo me he apuntado porque me ha parecido un matiz interesantísimo de la persistencia. Vale, me lo he apuntado a mi lista de requisitos conceptuales porque, bueno, es un desafío tecnológico, ¿no? De la persistencia, porque, claro, esto me lleva a realizarte otra pregunta que no la tenía prevista, pero hablando de persistencia, claro, un metaverso muy masificado, un metaverso donde estamos todos y donde podemos desarrollar una vida paralela completa. La capacidad de almacenamiento que se puede requerir ahí puede ser monstruosa, ¿no? Porque, claro, es un mundo persistente. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una casa en el metaverso, cada objeto de esa casa tiene que tener una existencia persistente y además tiene que estar donde yo lo dejé. Yo esto ya lo he visto en juegos multijugador online. Bueno, yo soy un veterano del Star Wars Galaxies, ya extinto, también he jugado al WoW y a muchos otros, ¿no? Creo que Paula también es muy jugona. Y claro,
hablando con expertos, desarrolladores de juegos online, pues ellos siempre han comentado el desafío que supone, ¿no? El componente de persistencia. ¿Cómo es esto, José Manuel? Necesitamos avanzar aún más en la tecnología computacional para que esto no sea un problema o estamos ya donde tenemos que estar? Estamos en un momento en el que estamos cerca del punto de inflexión, o sea, depende de cada tecnología, tiene un punto de madurez. Hay una serie de tecnologías habilitadoras que las necesitamos sí o sí, pero creo que todavía estamos en proceso de crecer. Aquí es justamente donde se están fusionando tecnologías y se están fusionando players que dominan una determinada tecnología. Pues no sé, yo os pongo un ejemplo. NVIDIA ha desarrollado Omniverse, que es una tecnología para crear entornos virtuales realistas, y la ha desarrollado pues, para hacer gemelos digitales y para crear entornos inmersivos tipo, pues eso, aplicaciones del metaverso, mundos inmersivos, y la ha desarrollado aprovechando software que había construido Pixar. También hemos visto las fusiones de Microsoft con Activision. Y Beta, que si os suena, es la que hacía un poco los efectos especiales del Planeta de los Simios. Hay un montón de compañías, El Señor de los Anillos. También la han comprado desde compañías de software. Es decir, empezamos a fusionar gente que se ha dedicado a la computación de alto rendimiento, que es un punto súper interesante el tema de HPC, computación de alto rendimiento, con gente que ha estado trabajando mucho en simulaciones hiperrealistas, y ahora uniendo las tecnologías juntas es cuando están desarrollando esos sistemas, esos supercomputadores. De hecho, Facebook hace poco ha liberado un supercomputador nuevo que va a estar dedicado 100% a experiencias inmersivas. Y poquito a poco se empiezan a dar pasos. La parte que a mí me parece relevante es que ya se sabe lo que se necesita. Igual no se tiene del todo, pero se sabe lo que se tiene que construir. Que hace 3 años estábamos mucho más lejos de eso. Sabíamos que había un problema, pero no sabíamos muchas veces cómo abordarlo, y aunque se supiera, no había capacidad, no había un mercado como para que mereciera la pena invertir en crear esas tecnologías. Vale, ¿qué opinas de Decentraland? Porque ahí tenemos un metaverso que, bueno, apunta a maneras. Lo que pasa es que, a ver, técnicamente es como muy básico, es como muy de hace 20 años, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es 100% Sí. blockchain, además está vinculado a una cripto, como sabes. ¿Crees que los tiros van realmente por ahí o eso es un A ver, proto metaverso fallido? ¿Cómo lo ves? aquí hay un debate interesante. O sea, yo para empezar, cuando me dicen Decentraland o de Sandbox o cualquiera de estos Mm. es un metaverso, para mí son entornos inmersivos donde puedes tener propiedades. Inmersivos, no hace falta, cuando hablamos de inmersivos, no hace falta que tengamos que ponernos las gafas. O sea, inmersivos cualquier entorno en el que podemos tener cierta libertad de movimientos y que tiene persistencia. Pero es verdad que muchas veces se plantea, oye, por ejemplo, entre Decentraland y The Sandbox, que parecen un poco así el Real Madrid-Barça de las aplicaciones del metaverso. Decentraland ha puesto el foco muchísimo en lo que es la tokenización, en crear su DAO, en facilitar la interacción y crear una economía alrededor de la tokenización, y un poco ha hecho de eso el leitmotiv. O sea, ha primado un poco lo que es la posesión y la identidad por encima de la experiencia. En el caso de The Sandbox, por ejemplo, que vemos que tiene muchísima mejor experiencia de uso, mejores gráficos, porque además utiliza una tecnología más completa. Por ejemplo, The Sandbox empezó como un modelo totalmente centralizado, porque su misión era un poco ser capaces de generar experiencias de verdad lo más realistas posibles. Claro, cuando aparece toda la oportunidad alrededor de los NFTs, etcétera, etcétera, la compañía que lo construye pues empieza a pivotarlo hacia montar una DAO. Pero es verdad que nace con otro foco. Yo no soy una DAO que genera una experiencia, soy un sistema de experiencia que por debajo va a tener una DAO. Creo que esa es la parte más interesante. O sea, para mí los caballos ganadores a largo plazo, y no entro aquí en temas especulativos y de inversión, oye, porque ahí quien quiere invertir en SAD o quiere invertir en LAMP, que son los tokens de estas dos, oye, pues hay muchas opciones de inversión. José Manuel, explica lo de la DAO Sí, para que lo entiendan todos los asistentes, porque, o sea, las palabras técnicas que salgan las que tengan que salir, claro, pero yo creo que es mejor que las expliquemos, porque no todo el mundo, ahora mismo estamos ya camino de 100, hay pues 85 ahí participantes ahora, y bueno, para que se entienda todo, explícanoslo, porfa. sí, ahí paradme, o sea, porque
Al final es un poco... Mira, una DAO es una decentralized, es una organización autónoma descentralizada. Es decir, es un conjunto de personas barra máquinas que son capaces de coordinarse como una organización virtual donde nadie tiene el poder. O sea, es casi una comunidad tecnológica donde las decisiones y la manera de funcionar se hace como un protocolo y por consenso entre los participantes, de manera que aquello es capaz de funcionar por sí misma. La idea que es en The Decentraland, que nadie sea el propietario de Decentraland. O sea, todas las personas que forman parte de esa aplicación, de ese metaverso, si lo queréis llamar así, o de esa aplicación del metaverso, todos son parte de la comunidad que compone Decentraland. Todos tienen voz, todos tienen voto, todos pueden poseer, todos siguen las mismas reglas y la organización, el entorno evoluciona en la medida que los participantes toman decisiones y llegan a consensos. En el caso de The Sandbox no pasa eso. En el caso de The Sandbox hay una compañía detrás que es la que tiene el poder y tiene el control. O sea, es una sociedad, de hecho, se llama Animoca Brands, creo que es, si no me equivoco. Entonces, aunque va a montar una DAO para darle a sus ciudadanos el poder, la capacidad de controlar la organización, ella va a seguir con cierto peso dentro del sistema. Entonces, para mí un poco la idea, y ahí seguro que Paula tiene más visión sobre las posibles experiencias, cosas que se pueden construir, es ¿qué queremos poner en el centro de un sistema que forme parte del metaverso? La posesión y la especulación la posesión y la identidad, o lo que queremos primar es la inteligencia. Entonces, la inteligencia y la experiencia. En el caso de que primemos la experiencia, seguramente lo que va a tener más capacidad de mejora son los que están desarrollando tecnologías basadas en gestión de gráficos, realidad virtual, inteligencia artificial. En el caso de que lo que nos interese sea más bien crear un ecosistema basado en la posesión de tokens o en la retroalimentación, pues ahí los que tienen más peso en criptografía, en tokens, en Web 3.0, son los que van a primar más. Yo como metaverso, si va a haber un punto inicial de creación del futuro metaverso, no estoy seguro de que sea Decentraland. No creo que sea el caballo ganador masivo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, pues nada, súper esclarecedoras tus opiniones y he aprendido unas cuantas cosas, por lo que acabas de comentar y nada, pues una visión muy valiosa porque ha sido técnica, pero también sin perder de vista aspectos más conceptuales y filosóficos del asunto, ¿no? Que yo creo que va todo estrechamente unido. Vale, bueno, pues nada, hablaremos más, José Manuel, pero bueno, vamos a pasar a Pascual, a ver qué nos cuenta Pascual. Para tu intervención, yo te voy a proponer tres focos. Bueno, perdóname que te diversifique tanto el punto de vista, pero claro, es que tu área es especialmente peliaguda, ¿no? ¿Tú crees que se va a poder vivir de actividades económicas en el metaverso? Ya hay un concepto, como sabes, que es el pagar por jugar, que se conoce, bueno, traducido al castellano. Pero bueno, esto sería ya algo más serio, ¿no? El hacer negocios, auténticos negocios en el metaverso que tuvieran algún tipo de transversalidad, ¿no? Con respecto al mundo físico. Y en ese sentido, ¿qué sectores de actividad crees tú que pueden tener más oportunidades? Y sobre todo me interesa muchísimo saber, y supongo que a todos los oyentes de este evento también, si va a haber nuevas oportunidades profesionales o incluso nuevas profesiones que todavía no nos habíamos planteado. ¿Qué nos puedes contar sobre todo esto? Pues entramos, como decía José Manuel, aquí sí que entramos un poco más en el terreno más especulativo. ¿Se va a poder vivir de una actividad económica exclusiva del metaverso? Oye, hay gente que ahora mismo está viviendo del e-commerce y no son pocos, son muchísimos. Hay gente que vive de la generación de contenido, no son pocos, son muchos también, y que tienen sus modelos de negocio centrados en ese contenido o en esa compraventa de una serie de productos y servicios a través de la red. Oye, ¿podemos ver el metaverso simplemente como un canal más? Y si lo vemos como un canal más, por supuesto que sí, que va a haber gente que viva exclusivamente de servicios, de productos que se puedan, bueno, pues mercadear a través del metaverso. Esta parte está clara. ¿Cómo?
Modelos de negocio, por ejemplo, tradicionales. Estamos hablando de viajes, libro, música, que a través del metaverso sea un canal más. Esta parte está clara, es un modelo de negocio B2C, de business to customer, y a partir de ahí, como un canal más, pues establezco mi modelo de negocio. Además, aquí van a aparecer consultoras que vayan a grandes empresas o medianas empresas y les empiecen a animar y a desarrollar modelos de venta a través del metaverso, con lo cual ya tenemos dos: una compra-venta directa que podamos llevar al mundo físico y después servicios de consultoría, que también está claro. Consumo de ocio digital dentro del metaverso. Todo parece indicar que se van a poder celebrar, porque ya se están celebrando eventos, por ejemplo, dentro de Fortnite, de pasarelas de moda o de campañas de grandes conciertos musicales. Oye, ¿va a haber oportunidad de poder establecer un modelo de negocio de eventos presenciales en un mundo paralelo como el metaverso? Parece indicar que sí. Parece indicar que son modelos que a priori, si tendrías que apostar por algunos, porque ellos ya tienen sentido. Además, José Manuel lo decía, la parte de tokenización va a ser como la posibilidad de generar una política monetaria, una política económica dentro del metaverso, con lo cual, si algo nos faltaba para que el metaverso tuviera sentido en esas transacciones económicas, que ya podríamos hacer muchas de ellas con las pasarelas de pago tradicionales, pero la tokenización facilita o facilitará muchísimo el tema. También ha empleado José Manuel el concepto de la Web3. Pues si yo para entrar a un metaverso tengo que tener accesible mi wallet, y para entrar imprescindiblemente tengo que tener el wallet ya conectado, pues todo se facilita. A partir de ahí, quizás la pregunta sea, dentro de este metaverso, ¿qué moneda digital es la que va a imperar? Bueno, pues en principio parece que tiene sentido de que no sea una única exclusiva, sino que haya diferentes monedas como tenemos en el mundo real, y que esas monedas se vayan devaluando o que vayan cogiendo más valor. Con lo cual, modelos de negocio sí, y además la política económica o el modelo económico ya lo tenemos descrito y ya tenemos las herramientas, o empezamos a tener las herramientas para que eso suceda, con lo cual lo deja todo claro. Pascual, perdóname que te interrumpa, te brillan, ya lo verás en la grabación, pero te brillan los ojos cuando hablas de modelos de negocio en el metaverso. Seguro que estás planeando algo. No, pues hombre, te verás en el vídeo, pero oye, déjame que te introduzca porque tenemos aquí varias preguntas en el chat para ti. Pues claro, en cuanto se habla de negocios, pues rápidamente la gente se viene arriba, ¿verdad? Tenemos aquí varias preguntas. Una que casi podríamos consolidarla con otra, sobre el sector de belleza y sobre el sector de moda. ¿Cómo ves las oportunidades en estos sectores? Es que, fíjate, por ejemplo, uno de los modelos de negocio, algo que parece que tenga sentido, están saliendo cada vez más firmas capaces de generar avatares, ¿vale? Esto voy por la parte de la belleza. Si hay empresas que me van a permitir generar ese avatar, habrá formas de hacerlas gratuitas, habrá formas de hacerlas de pago y habrá formas de que sean esos salones de belleza dentro del metaverso que me permitan a mi avatar diseñarlo de una forma que es como yo me quiero ver dentro. No solamente el avatar en sí mismo, sino los componentes, los vestibles, los ponibles, aquellos elementos que yo me puedo poner dentro del metaverso, que además voy a pagar por ellos, con lo cual aquí ya hay otro modelo de negocio. Es decir, se va a poder, al igual que en el gaming, yo puedo comprar una capa, puedo comprar una espada, puedo comprar un escudo, yo podré comprar ciertos tipos de elementos que a priori pensamos en un pantalón, una falda, en un suéter, lo que sea, pero tenemos luego que pensar más allá. ¿Qué voy a poder vestir dentro del metaverso que en el mundo real no tiene sentido, pero que en el otro sí? Con lo cual, la belleza lo veo, y el otro modelo de negocio, me decías, era el de... Belleza y moda. Vale, y moda, claro, fíjate, pasarelas de moda que ya se han hecho y que van a tener sentido dentro del metaverso. Esos son claros, pero fíjate, piensa en eSports. Piensa en competiciones que se están librando dentro del LoL, dentro del Clash Royale, competiciones oficiales, carreras. Piensa que, como decía José Manuel, si no vemos al metaverso como algo único aislado, sino que permitimos, por ejemplo, que se desarrollen competiciones desarrolladas por terceros dentro de ese conjunto de metaversos, ¿quieres decirme que voy a poder asistir a una competición oficial dentro del LoL como desde una visión de observador desde el propio metaverso? Pues esto parece que tiene sentido también, y voy a tener que pagar por acceder a cientos eventos que son competiciones oficiales de eSport. Pues parece que a lo mejor también tenga sentido de que eso pueda llegar a ocurrir ahí. Has dicho antes el sí, jugar fíjate, para... Pascual, perdóname, imagínate un eSport
donde tú puedes asistir como público, pero dentro. Imagínate el LOL, por ejemplo, el League of Legends, y que hay una partida y tú estás observando, pero desde dentro. Imagínate Claro, un graderío virtual, ¿vale? En torno al escenario y tú estás ahí metido. Algo así es es lo que que estás pensando. Es que hay que abrir la mente, es decir, ¿por qué? Mira, lo primero que se nos ocurre dentro de los modelos de negocio es trasladar lo que tenemos en el mundo real al metaverso, tal cual, porque eso es lo rápido, eso chasqueas un dedo y te sale. No, pero la mente la tenemos que tener más abierta y es lo que dices. Oye, cuando planteo observar a un evento de eSport, lo que observo es un graderío. Ya, pero ¿por qué graderío? ¿Por qué? Porque puede ser una persona que se dedique simplemente a establecer como servicio dentro de una jugada, yo soy el rol observador y yo me voy paseando y los demás se conectan y empiezan a ver lo que yo veo. Y es como, ¿te imaginas cuando estás en Barcelona y te ves al tío con el paraguas amarillo que le va Sí, guiando a los demás haciendo la visita turística? sí. Bueno, pues imagínate al tío, pero no de esta forma, dentro del juego y los demás avatares sí o sí por programación le van siguiendo y van observando cómo Ujú. ocurre el transcurso del juego, pero desde dentro. Oye, ¿hay alguna gente que pagaría por ver eso? Entiendo que sí, que por aquí puede ver un lugar y un espacio. Pero ya te digo, lo Pascual, principal que se nos eres va a una ocurrir es máquina, trasladar, pero eres tenemos que una, buscar un paso más, tenemos Es que abrir que mente. yo Eres creo que justo, una máquina de conceptualizar modelos de negocio, macho. Estoy flipando con lo que estás contando. Cuéntanos, José Manuel. no, yo creo que justo es la clave. O sea, es que Pascual lo ha dicho muy bien. O sea, creo que el error que caemos siempre, pero es normal, siempre que aparece una tecnología disruptiva, es trasladar lo que ya conocemos. Porque seguramente, y trasladar y monetariamente plantear que se puede hacer lo mismo. Fíjate, hace 2 semanas, creo que hace 2 semanas, se firmaba la primera hipoteca en el metaverso. O sea, ahí tenéis, por si queréis echar un ojo, hay una plataforma que se llama Terracero, donde se han estado firmando hipotecas. En los partidos de eSport, claro, dices, ¿y por qué no veo el partido desde el centro, no desde la grada? ¿Y por Claro. qué no por qué no puedo comprar la pelota con la que están jugando mis jugadores favoritos? ¿O puedo pagar un extra para que Messi lleve mi nombre en la camiseta? Ujú. O puedes decir, venga, vamos a pagar con tokens para que nuestros jugadores favoritos tengan superpoderes, porque ten en cuenta que estamos emulando una realidad. O sea, partimos de que los jugadores juegan y corren y hacen las mismas cosas que en el mundo real Claro, porque lo trasladamos. claro. Pero si somos capaces de crear nuevos modelos por los que la gente esté dispuesta a pagar, creamos experiencias distintas al mundo real. Y yo creo que ahí es donde empiezan a espabilarse los Claro. Vale, Mira, neuronas. te me pongo apunto una tontería, Ernesto. lo de experiencias distintas. Me lo apunto Te pongo porque... una tontería. Es decir, ¿por qué cuando estamos diseñando un espacio en el metaverso tiene que haber una puerta? No sé. ¿Por qué tiene que haber una ventana? Cosas tan básicas como que empiezo a diseñar algo, una construcción dentro del metaverso, pero claro, cojo lo que tengo en la realidad porque es lo que entiendo, es lo que le da sentido y a partir de ahí emulo. Ya, pero no sé, vayamos más allá. Seguramente que las puertas serán distintas, los controles de acceso serán distintos a los sitios, la luz es distinta, la luz no viene de un único foco, la luz vendrá de 1000 sitios distintos, con lo cual es, ¿por qué tiene que haber una ventana? ¿Por qué tiene que haber una puerta? ¿Por qué tiene que haber... De hecho, cuando, fíjate, y con esto termino y le damos también espacio a Paula, cuando me decías, oye, nuevas profesiones, el otro día dentro de IBS, que tenemos pensado lanzar un posgrado dentro del metaverso para la convocatoria de octubre, nos decía un arquitecto, oye, ¿cuándo lo vais a lanzar? Que quiero saber qué es lo que voy a poder construir dentro del metaverso como arquitecto. Necesito entenderlo para después yo si puedo variar mi rumbo profesional para allá. Y nos decía luego, dice, y sabiendo que va a ser complicado, que lo que tengo que construir allá, nada se tiene que parecer a lo que construyo en la vida real, porque no hay una gravedad. O si hay esa gravedad es emulada solamente para los avatares, pero las resistencias que tiene el arquitecto en el mundo real, ese conocimiento no tiene sentido dentro del metaverso, porque la gravedad no existe, porque la resistencia de los objetos, de los materiales, es algo irrelevante. Sí, sí. Bueno, pues ellos intentan entender eso para buscar una nueva profesión que sea arquitecto de espacios en el metaverso, que no tenga que ser nada parecido a la realidad. Y cuidado, y con esto sí acabo, desaprender algo es muy difícil, por no decir jodido. Es decir, una profesión que se está en el mundo real, donde yo he aprendido durante años conceptos básicos y ahora los tengo que olvidar y los tengo que desaprender para aprender algo nuevo, eso es muy difícil, porque
nuestro cerebro consigue hacer una serie de conexiones sinápticas para que el aprendizaje se refuerza y romper esas conexiones con algo disruptor y completamente nuevo lleva años. Años que yo he tardado en asentar ese conocimiento y para mí son los basics, son los básicos, volver a pensar de una forma distinta, cuidado, eso no es fácil. Claro, fíjate, en el metaverso la arquitectura no tiene límites. No es que no haya que hacer cálculos de resistencia de estructuras, es que puedes hacer literalmente lo que te dé la gana, ¿no? No es en teoría. Chicos, me estáis haciendo que me explote la cabeza y eso que todavía no hemos escuchado a Paula, ¿eh? Te estamos dejando el listón un poquito alto desde un punto de vista creativo, Paula, pero nos vas a pulverizar seguro. De todos modos, antes de terminar con Pascual, tenemos aquí una pregunta que me parece súper interesante. Nos pregunta, bueno, no veo el nombre porque me parece aquí como contraído, pero nos preguntan si habrá entornos laborales en el metaverso integrados en los formatos de empresa tradicionales. Me parece una pregunta súper interesante. Porque aquí nos introduce un aspecto que yo creo que es importante y que no hemos profundizado lo suficiente, que es la transversalidad entre las dos realidades, la física y la virtual. Vale, porque no olvidemos que la realidad virtual también es real, porque ahí lo que hay son personas que tienen sentimientos y que hacen cosas y que interactúan entre ellas. La realidad virtual es tan real como la realidad física, ¿no? Pero puede haber interacción entre ambas, puede haber transversalidad ahí. El tema es complejo, estamos en ese terreno especulativo. Me estás diciendo, oye, yo puedo hacer una contratación laboral de una persona dentro del metaverso que no tenga una traslación fuera, ¿no? La pregunta va por ahí, va por aspectos laborables, ¿no? De una empresa que esté ofreciendo sus servicios dentro del metaverso. Claro, es decir, esto todavía no tiene una solución, esto tendrá una traslación y tendremos que ligar lo que tenemos en el mundo real físico porque nos estamos metiendo en temas legales y habrá que abordarlos desde el metaverso, pero desde la parte de fuera. Fíjate, es que todo lo que tiene que ver con legislación, con protección de datos, con temas laborables, eso va a ir mucho más lento que cualquiera de las cosas que aquí estemos hablando de tecnología o de modelos de negocio. La legalidad en este caso irá después de la aplicación. Entonces, cuando se empiece a ver aplicaciones dentro del mundo del metaverso, pues entonces buscaremos leyes propias. Pero eso va a ser difícil. Por ejemplo, decía hace poquito Álvarez Payete de Telefónica, oye, dentro del metaverso voy a poder hacer seguimiento de dónde se está ubicando un avatar, geoposicionarlo, algo que en la vida real solo puede hacer un juez. ¿Quién va a tener el control de saber por dónde yo voy andando y por qué esa persona sabe en los sitios en los que yo estoy y quién va a gestionar esa data? Porque en el mundo real eso, hasta que un juez no determina ese paso, aquí hay una privacidad de donde yo estoy, lo sabe mi empresa telefónica, pero no puede hacer nada con esos datos si un juez no se lo determina. Y sin embargo en el metaverso sí, ¿por qué? ¿Quién? ¿Quién le ha dado permiso? Ahí pues yo estoy impuesto a eso. Ahí tenemos otro tema tremendo que es el tema legal, porque claro, en el metaverso suceden cosas y si hay actividad económica, en el metaverso puede haber ofensas, en el metaverso puede haber difamaciones, puede haber daños y perjuicios, puede haber estafas, pero claro, otra pregunta, otro desafío desde el punto de vista legal que hay en el metaverso es si nuestra identidad en el metaverso, en el sentido de una pregunta que nos están haciendo por el chat, nuestra identidad en el metaverso ¿es la misma identidad que tenemos en el entorno real o podemos tener una identidad distinta? ¿Podemos ser otra persona en el metaverso en un sentido pleno? Claro, y te lanzo la pregunta al contrario, no tengo respuestas. Te lanzo la pregunta, ¿tiene que ser anónimo mi avatar en el metaverso con mi identidad real? ¿O puede haber algún tema donde yo puedo ocultar y tener una disonancia entre lo que yo soy en verdad y que nadie sepa realmente que este avatar está asociado a esta persona física? Es un tema ético y que habrá que resolver. Habrá que resolverlo. Claro, claro. Es que ahí está la gracia, o sea, es que de hecho tienes que ser solo una persona, tienes que ser una identidad solo dentro del metaverso. O sea, yo creo que al final aquí no hay límites. O sea, la construcción se hace desde cero, se ponen las reglas físicas, las monetarias, y ahí es donde nos van a surgir muchos dilemas que en el mundo real no tenemos, porque son imposibles.
pero en el momento que quitas las barreras físicas para que eso sea posible, oye, ¿por qué hoy no puedo ser una persona, un avatar y mañana otro? O los dos al mismo tiempo, igual que Me tienes dos estoy cuentas en Twitter. imaginando, José Manuel, contenedores llenos de avatares olvidados que la gente desarrolló otros perfiles distintos y esos avatares hubo que ponerlos en algún lado. Me estoy imaginando terrenos y terrenos y terrenos de avatares olvidados que nadie quiso porque desarrolló otro nuevo. Joder, vaya... Residencias para avatares. Oye, no abandones a tu avatar, llévalo a algún sitio. No lo abandones en una gasolinera, ¿no? Pobrecito. Yo me estoy imaginando rollo un Wallapop dentro del metaverso, pues para revender, para pues eso, un poquito más barato para gente que quiera pues tener un avatar, una skin distinta y mira, se puede aprovechar eso de abandonar. Revender, qué fuerte revender tu propia persona, ¿eh? Es decir, bueno, yo me voy del metaverso, vendo mi cuerpo. Pero fíjate, eso lo ha hecho muy bien Fortnite, son skins. O sea, tú lo que tienes son pieles. Claro. Tú tienes una piel y además incluso, joder, me ha encantado la idea del Wallapop. Incluso puedes meterle un punto de coleccionista de, oye, es que este skin fue de Jennifer López o de Messi o de... Y haces un NFT de ese skin. Claro. Y adivinarle. Bueno, chicos, vamos a dar paso a Paula, que además se lo vamos a poner muy difícil. Paula, a ver. Estoy asustada, es que lo habéis dicho todo, según lo que yo quería hablar. No, ya verás cómo no, porque yo tengo aquí preparadas una pequeña batería de preguntas que no hemos hablado de esto. Paula, ¿tú qué temes del metaverso? ¿Qué temes y qué esperas? ¿Qué es lo que te motiva? Y muy importante, ¿crees que esto puede ser la antesala de un nuevo boom de las profesiones relacionadas con el diseño y la creación de contenidos? Porque la creación de contenidos está en alza, pero bueno, todo lo que es el sector del diseño, pues dicen que está en crisis. ¿Crees que aquí se avecina un nuevo boom en las profesiones relacionadas con lo que tú haces? ¿Qué oportunidad nos ofrece el metaverso desde el punto de vista de la creatividad, del arte también, del diseño? Yo soy un amigo de Felipao, el artista este de las meninas, os sonará, que bueno, pues hace estas meninas que son como trapezoidales, ¿no? Y bueno, está ya vendiendo NFTs de meninas y bueno, pues he hablado con él de estos temas y parece que hay perspectivas interesantes, ¿no? Desde el punto de vista del mundo del arte. ¿Cómo es todo esto, Paula? Bueno, tú piensas todo producto que podemos adquirir dentro de esta nueva realidad. O sea, esto no dejan de ser activos virtuales. Los activos virtuales pueden ser desde canciones, pueden ser memes, puede ser ropa, los famosos skins, puede ser cualquier cosa que te puedas imaginar dentro del metaverso. Eso no deja de ir siempre con un certificado digital, que eso serían los NFTs, ¿vale? Y a partir de ahí piensa que se puede comprar y vender cualquier cosa. El otro día, por ejemplo, hace 2 semanas, me metí en Decentraland porque me dijeron, no, Paula, tienes que ver que hay una galería, ¿qué tal? Fui allí, yo me deprimí, la verdad. Me deprimí porque es que no vi movimiento, no vi nada, ¿sabes? Lo bueno es que estaba yo sola en la galería, ¿vale? Así que la disfruté porque estaba yo sola. Y es verdad que el diseño es lo que comentábamos antes, o sea, no hay leyes absolutamente de nada. Transgredes la gravedad, o sea, puedes construir una casa al revés, puedes no poner puertas, la imaginación desbordante, o sea, tú puedes crear lo que te dé la gana. Si dices, hostia, quiero crear una galería, esa galería es verdad que tenía desniveles, las escaleras flotaban y tal, pero imagínate lo que se podría llegar a hacer para... Yo como creativa y diseñadora gráfica, si quisiera exponer mi portfolio, quisiera exponer mi arte en un museo, en una galería, en una oficina, para que gente entrara y pudiese ver mi trabajo, que eso es lo que siempre estoy diciendo yo en la red, tienes que dar ejemplo de lo que haces a diario, tienes que enseñar cosas. ¿Qué mejor sitio que enseñarlo? Ahí, en esa nueva realidad donde, a ver, es verdad, las leyes, aquí nos estamos quejando, es que claro, no hay leyes, se van a poder hacer ciertas cosas y no hay control, pero para mí me viene de lujo, porque los procesos tediosos estos de... Es que no puedes construir aquí porque la fachada no va a juego con las otras de ta. Aquí no va a haber ese problema. O sea, yo voy a poder hacer lo que me salga del bolo. De momento, después, ahí vienen mis preguntas. ¿Dónde están los límites? O sea, tú vas caminando, tiene que haber un tope, tiene que haber un... ¿Saber? O sea, esto no es infinito, tiene que haber un tope. O sea, esas son mis dudas. Yo puedo construir lo que me dé la gana, sí, pero tiene que terminar, tiene que haber una altura, tiene que haber un algo, ¿sabes? O sea, yo estuve mirando los terrenos y es verdad que parten de 25.000, ¿vale? Y evidentemente más.
Pero es lo que te digo, no hay esos problemas de tienes que esperar 3 años a que te den un permiso de no sé qué, Eso, quieras o no, agiliza también ciertos procesos y también da oportunidades. Ahora es donde entramos, lo que comentábamos antes, del tema de las profesiones. Que me diseñen a mí el edificio, que me diseñen a mí esa galería, el interiorismo, ¿quién me lo va a hacer? El tema de necesito que esto se vaya actualizando, porque a lo mejor tengo que hacer un evento, lo que comentábamos antes de la ropa, que dices, ya, pero ¿quién va a querer, yo qué sé, cambiarse la ropa a menudo y tal? Hay eventos que se están haciendo ahora actualmente que si tú no tienes una túnica especial no puedes entrar y la túnica vale un pastizal, que me quedé. Digo, esto es que me parece ridículo. Habían timbas de póker que igual, si tú no tienes cierto traje, cierto smoking, no puedes entrar a jugar. O sea, ya estamos como no discriminando, pero sí haciendo que una persona sea más VIP o que tenga ciertos privilegios frente a otras comprando ciertos activos que otros no tienen. De manera que ahí es donde entra un poquito la competición. De decir, hostia, si yo tengo ciertas cosas, puedo acceder a otras cosas. ¿Y cómo lo hacen? Dando niveles a esos activos, lo que digo, skins, ciertos pases que tú tienes y otros no tienen para poder acceder a ciertos servicios o a ciertos eventos, y eso, quieras o no, pues beneficia a los creadores ya sea creadores de piezas, creadores de edificios, creadores de alguna experiencia. Y evidentemente, gente como nosotros, también me pasé, he de decir, también me pasé por ciertos negocios que estaban construyendo y vi una inmobiliaria y dije, a ver aquí qué hay que hacer, porque claro, yo entro, no hay nadie en el mostrador, lo veo esto vacío, no entiendo. Y había como el típico QR, como una típica tarjetita que te redireccionaba a la página de la empresa. Y digo, bueno, es una manera de dejarse ver, de irse dejándose ver. Digo, bueno. Pero es lo que te digo, problemas que me preocupan, que no doy respuesta a esas preguntas de no hay leyes. Ahora, por ejemplo, preguntas que a mí se me ocurren. Yo ahora compro, yo qué sé, un bolso, que estoy viendo que muchas marcas de moda se están anunciando. Por ejemplo, me metí en Zepeto, me metí en Roblox, Tommy Hilfiger, que digo, pero estos juegos multiversos que son para niños, digo, ¿qué hace Tommy Hilfiger aquí si estamos hablando de un bolso que te puede costar 20.000 euros? Digo, ¿por qué ponen banners anunciando aquí cosas? No hay control allí. No hay control, me refiero a que vi un titular hace poco de que habían violado a una niña en Roblox y digo, pero ¿cómo se puede violar en el metaverso? A ver, explicadme esto. Y yo dije, ¿dónde está el límite? Y no es que la hubieran violado, sino que la pusieron en posición los avatares, los muñecos, que parecía que la estaban violando y que si también habían strippers y no sé cuántas movidas más. Y digo, pero ¿hasta dónde estamos llegando? Que hasta en el mundo virtual llegamos a esta enfermedad. Bueno, la gente, es que somos humanos, Paula, entonces la gente reproduce conductas, aunque es cierto que en un entorno virtual no hay reglas y tenemos que desaprender, como decía Pascual, hasta que desaprendamos vamos a ser nosotros mismos y vamos a reproducir pues, conductas humanas del mundo físico. Yo en el Star Wars Galaxies hace 15 años, yo he ido a bodas. He ido a bodas donde se han casado personas que estaban casadas con otras personas distintas en el mundo real. Agárrate. Supongo que las parejas de verdad no tenían noticia de que se estaba produciendo ese evento, ¿no? También he conocido en Star Wars Galaxies a diseñadoras o diseñadores que, bueno, gente que tenía sus casas decoradas tan increíblemente bien que otra gente les pagaba porque les decoraran la suya. ¿Sabes? Con lo cual, al final, de manera completamente espontánea, pues todo lo bueno que tenemos las personas, como el talento, pero también todo lo malo, pues puede salir a relucir. Pero, oye, has dicho una cosa que me interesa muchísimo y es real, y es que, claro, en Decentraland, por ejemplo, en un entorno metaversico completamente descentralizado, nada impide que una gran marca te llene la ciudad de vallas publicitarias sin pagar a nadie por ello, ¿no? Sí, pero ahí es donde sí que puedes pagar. O sea, de hecho, la gracia también de comprar terrenos dentro del metaverso es que tú puedes rentabilizarlo o con publicidad o alquilándolo a otras. O sea, al final siempre tienes capacidad de monetizar cosas. A mí lo que me parece muy interesante es lo que decía Paula y que algunas veces nos olvidamos cuando ponemos el foco más en la parte tecnológica o de negocio, es lo importante que son las comunidades, la generación de comunidades y la economía de los creadores. O sea, al final tú vas a un sitio desierto y fue un poco también lo que pasó en su momento con Second Life. O sea, un entorno, aunque sea el más avanzado y más cool del mundo,
que está desierto, es un aburrimiento. O sea, nadie va a no vas a ir a la inmobiliaria esta que comentaba para comprar esto, porque para eso tienes la web. Pero Claro. si tú tienes una comunidad y tienes incluso personas de tu entorno físico, de tu entorno, nosotros 4, oye, ¿por qué no hablamos un día y lo vemos aquí y hacemos algo, tenemos experiencias que no podemos tener en un Zoom? Esa comunidad va a generar muchas oportunidades de negocio. O sea, si entran X personas, lo que decías, Star Wars, o sea, con la gente de Star Wars, oye, tienes una comunidad, un entorno, pueden tener experiencias muy cercanas a un sitio donde les gustaría estar. Oye, ¿por qué no hacemos una quedada en el halcón milenario y vamos todos con nuestros trajes y nos casamos allí dentro? Ahí seguramente van a aparecer oportunidades de negocio a porrillo. Claro. Y si se creará una experiencia inmersiva donde, aunque hablemos de tecnología, lo más importante son las personas, que creo que es donde está la clave de eso. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo soy un poquito soñador y me gustaría imaginar un metaverso donde las oportunidades de negocio están basadas en el talento y en personas que hacen cosas y no tanto en marcas que especulan, ¿no? Pero bueno, nos comenta aquí Diego un caso que, bueno, me parece extraordinario, ¿no? Una boda en el WoW que acabó convertida en una boda en el mundo real, ¿no? Se acabaron, la pareja que se casó en el WoW se conoció en el mundo real y se acabaron casando. Iba a decir casando de verdad, pero no. Las dos bodas fueron de verdad. Una en el entorno virtual y la otra en el entorno físico, ¿no? Pero bueno, claro, es que, a ver, es que aquí, José Manuel, la tecnología tiene un componente importante relacionado con qué se puede hacer, qué no se puede hacer, con las leyes, porque qué es lo que tú puedes hacer o no puedes hacer en el metaverso depende de cómo esté programado ese entorno virtual, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo decía, una gran marca se puede anunciar gratis. Bueno, el código es el que determina si tú puedes poner un cartel en una fachada o no lo puedes hacer. O sea, que al final es el código quien gobierna esto un poquito, ¿no? Y bueno, pues ahí hay decisiones que tomar. Es posible, Paula, ¿tú cómo lo ves? ¿Sería posible que al final fuera el programador el legislador, sin querer? Te lo pregunto ya en un sentido filosófico, ¿no? Porque el poder, y el programador es Dios. Nosotros vivimos en un entorno físico donde estamos sometidos a unas leyes que no hemos escrito nosotros y que, bueno, salvo para las personas creyentes que piensan que haya un tipo de entidad divina que ha creado esas reglas, pues son reglas que están ahí. Pero en el metaverso alguien crea las reglas. Sí, pero yo no, Sí, se lo, pero no. no le daría el poder a una sola persona ni loca. Eso es como dárselo es como cuando te dicen, no, la inteligencia artificial al final decidirá. Yo digo, no, pero es que la inteligencia artificial la va a programar un humano y ese humano, como no regule bien, nos jode a todos. Claro, Pablo, pero ¿quién? Vale, pues no sería un programador, pueden ser 47, pero ¿cómo se gobierna eso? Uf. Ahí es donde yo creo que aplica mucho lo de estructuras centralizadas, donde hay una compañía que es la que pone las reglas. Pues oye, si en el entorno de Roblox, pues al final las reglas las tiene Roblox, que sube y baja un interruptor y programa lo que quiere que hagan sus usuarios. No dejan de ser usuarios utilizando software. Yo creo que la parte diferencial que ponen propuestas como Decentraland o de Sandbox o Axis, que sabéis que está generando, y de hecho ya hay gente trabajando en Axis solo generando dinero, que ha dejado sus trabajos por estar allí criando animales virtuales, pues al final todas estas oportunidades que están basadas en una DAO, que hablábamos antes, de una organización descentralizada o no, pues es la comunidad. Oye, pues si todos somos parte de la comunidad, vamos a poner determinadas reglas, vamos a llegar a determinados acuerdos, pero por debajo siempre hay un software. La clave es quién construye ese software, quién define el protocolo, y alguien tiene que tomar, ya sea una comunidad, ya sea unos estándares, que creo que también hay una parte interesante del metaverso, que es cómo se definen estándares para interoperar, que hablábamos antes. Y que cuando tú haces algo en Decentraland, si en algún momento Decentraland se comunica con The Sandbox, eso tenga validez en la otra aplicación del metaverso. Pero al final siempre va a haber un humano. Va por ahí. Mira, si tú piensas ahora mismo cómo está construido la red de Internet, donde hay una serie de servidores conectadas a través de un protocolo y a través de unos pequeños estándares. Y luego ya cada uno en su web hace lo que quiera y le da la gana, siempre respetando
unos mínimos estándares, ese protocolo y mi servidor donde yo lo coloco. Si emulas eso y te lo llevas al metaverso, significa que yo voy a tener, si hay un protocolo que se puede generar que es estándar, si hay unas reglas mínimas que se pueden generar y que sean para todos, a partir de ahí yo pongo un servidor conectado al metaverso y construyo con ese protocolo y con esas mínimas reglas, construyo mi espacio, mi lugar, mi metaverso que se puede comunicar con todos ellos. Si la línea va por ahí, no tiene sentido de que yo compre terreno en otros, a no ser que el metaverso de ese otro sea una empresa privada que lo peta, que lo llena, y entonces me interesa estar ahí. Vale, pues a lo mejor puede tener sentido, pero yo tendré el mío propio configurado con mis reglas mínimas básicas, a partir de ahí le añadiré funcionalidad, le añadiré mis propias reglas, intentaré atraer usuarios porque intentaré que haya una serie de funcionalidades dentro de mi espacio. Pero yo lo veo más así, no veo una gran tecnología sobre la que todos nos metemos, veo un protocolo, veo unos estándares y yo conecto un servidor ahí y construyo mi parte. Con lo cual, en la forma de navegar por el propio metaverso, cuando yo vaya a un sitio, vaya a otro, iré entrando a servidores distintos generados por una comunidad, por una empresa privada, por un gobierno político o por un estado, lo que sea. Pero cada uno se construirá su parte y ahí es donde entra la dificultad, donde mi identidad digital sea la misma siempre en todos los sitios y donde mis skins y mis elementos virtuales yo me los pueda llevar a otro sitio. A lo mejor no tienen una funcionalidad en otro sitio, o sí la tienen, o a lo mejor he comprado un skin que solo funciona dentro de Microsoft, pero no funciona dentro del metaverso de Oracle, por alguna razón. Exacto, ese es el punto. Pero lo veo así, lo veo como construcción de diferentes nodos y con unos protocolos y unos estándares mínimos y cada cual a construirse lo suyo. Pero es que HTML e Internet nació así, de esa forma. Sí. Claro, yo creo que es el camino, una base descentralizada como WW2, que podría ser WW3, ¿verdad? De tal manera que hay una descentralización, que no haya múltiples metaversos y sobre todo pues que sea neutral, ¿vale? Que esa red metaversica sea neutral, que es importante. La neutralidad de la WW2 está comprometida, por desgracia, por temas políticos y porque, bueno, pues hay muchas, pues hay poderes que no se sienten cómodos, ¿no? No teniendo el control sobre las cosas, por desgracia, pero bueno, a mí me gustaría, pues, desde una visión un poquito utópica quizás, el imaginar un metaverso completamente descentralizado. No sé si esto es realista, no sé si esto será posible, pero desde luego no veo un metaverso donde no haya uno, sino 87 y tú vayas saltando de uno a otro, conservando de alguna manera una identidad. Pero yo creo que la descentralización tampoco es realmente mandatoria. O sea, yo creo que la descentralización aporta sobre todo en lo que es la Internet del valor. O sea, creo que lo importante es, y lo decía Pascual, el metaverso no deja de ser una evolución más, una fase más dentro de la evolución de Internet. O sea, teníamos la web 1 donde leíamos, la web 2 donde leíamos y escribíamos, la web 3 que leemos, escribimos y poseemos cosas virtuales, y la web 4 donde además tenemos un modelo inmersivo, pero no dejan de ser capas y que además los primeros estándares no se pierden, siempre construimos sobre eso, sobre el HTTP y el HTML y esa es claro. Ingeniería. Creo que el punto es crear nuevos estándares, que de hecho ya se ha hecho. O sea, cuando entramos en Decentraland o en The Sandbox, utilizamos WebGL en los navegadores, que es un protocolo estándar para que todos los navegadores del universo sean capaces de ver eso. Claro. Entonces, es un tema, yo creo que es un tema de madurez, de ir creando y asegurar que cualquier aplicación, cualquier producto y cualquier utensilio, cualquier dispositivo que tengan los usuarios, tus gafas, tu ordenador, tu móvil, es capaz de ver eso. Con esos estándares, lo de la descentralización es un plus, pero ya tendríamos ese modelo. Claro. Eso es. Bueno, un pequeño inciso que hay algunos asistentes que están preguntando si habrá una grabación, ¿vale? Habrá una grabación y bueno, pues la compartiremos en redes sociales. Ahora mismo no puedo compartiros aquí el enlace porque ese enlace aún no existe, evidentemente, pero bueno, si estáis atentos en redes sociales compartiremos la grabación del evento. Sí, bueno, perdonad que os he interrumpido. Nada, que a lo que decía José Manuel yo añadiría, por eso no tiene sentido que una empresa se gaste miles de dólares o de euros en comprar un terreno, un espacio en el metaverso de alguien. Lo normal será utilizar esa inversión para construirte el tuyo bajo a esos estándares, y si te interesa el metaverso de una empresa privada porque tiene una audiencia brutal de 2 millones de personas o de 200, pues entonces sí te interesará comprar un pequeño espacio de terreno. Pero el concepto de finitud, el concepto de ilimitado que decía antes Paula,
nos va a costar entenderlo, como nos cuesta entender que el espacio es infinito, pero el metaverso también lo será. Y Bueno, pues sé, no, habrá que ver esta parte. no necesariamente. A ver, se me viene ahora mismo a la memoria la grandísima novela y película de mi tocayo Ernie Klein, Ready Player One. Supongo, Paula, que la has visto, ¿verdad? Sí, me La encanta. película y has leído la novela. Yo bueno, me la leí 2 veces antes de que existiera la película. Y bueno, pues ahí lo que hay son mundos. Son Es que mundos. esa tecnología es buenísima. Claro, y claro, tú siempre puedes añadir nuevos mundos, ¿no? Entonces, eso te puede dar ahí un cierto margen para la infinitud. Pero Paula, yo te quería preguntar, ¿tú imaginas el metaverso como algo así, como algo fundamentalmente, como un juego, como algo lúdico, como algo como Ready Player One, o lo ves diferente? Pues yo lo veo casi parecido, pero es que ya no solo como un juego, o sea, yo quiero realmente monetizar, o sea, yo quiero sacar beneficio de ello. Ahora voy a poner un ejemplo que podría ser, por ejemplo, de una tienda de moda o de belleza que comentábamos antes. Imagínate una tienda de moda, vamos a poner Zara, por poner un ejemplo. ¿Cómo hacemos que se pueda, o sea, que se pueda compaginar, ¿vale? De manera híbrida, por decirlo de alguna manera, la parte virtual y la parte física. Ahora imagínate, estamos tema de Fashion Week, sacando nuevas tendencias y demás. Si solo una pequeña parte, ¿vale? De todos los fans, imagínate que tienes una comunidad y solo un 20% va a poder disfrutar de los productos que vayan a salir el año que viene antes que nadie, teniendo un pase VIP en el metaverso. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Zara tendría que hacer un showroom en físico para invitar a toda esta gente, ¿vale? Esta gente más VIP, montar un catering, y toda la película para invitarlos a que vieran los productos antes. Esto, Descuarte tú y Christian Delacroix, lo que hacían era presentar por Snapchat, que duraba 24 horas colgado, lo que hacían era grabar todos los productos, todo el showroom online para que la gente pudiera ver todo lo que llegaría y pudiera reservarlo antes que nadie. ¿Qué pasa? Era durante 24 horas. Pues esto se podría trasladar exactamente igual en el metaverso. O sea, coger ese terreno solo para eventos, para showrooms, para celebrar cositas especiales para esos clientes más VIPs, los cuales pudiesen adquirir NFTs, pudiesen adquirir prendas. Esto, por ejemplo, en el tema de las zapatillas, que los niños van locos con el tema de las zapatillas. De, hostia, hay 50 zapatillas edición limitada. El primero que las compre tal. Y hay gente que está creando 1000 URLs y 1000 historias para generar diferentes usuarios para ser los que les toquen las zapatillas, para así poderlas revender y así hacen dinero. Pues imagínate poder hacer eso en el metaverso. Tú poder asistir entre otras 30 personas de todo el mundo y poder ver esas colecciones y comprarlas antes que nadie. De ahí se podría crear contenido, se podría revender y evidentemente valdría un pastizal. O sea, hay que pensar esa línea de negocio, o sea, ir más allá y te ahorras un montón de costes porque tú ya tienes el terreno, tienes montado tu tinglado y lo único que sí, el diseñador de interiores, el diseñador que monte el show, ahí sí que va a tener que pues programar y hacer toda la película, eso ya no sé cómo funciona, para adornar todo eso, pero es más económico, seguro, que el catering, a ver, hay que alquilar un sitio, las invitaciones, comunicación, bla, bla, bla. Anuncias en redes sociales y todo es para allá, tal día, punto. Y el que se lo pierda, pues te lo perdiste. Claro, porque, a ver, si todos tenemos una especie de vida paralela en el entorno virtual, pues de alguna manera no tendríamos que ir a otro sitio, sería pues como un evento en el mundo físico, ¿no? Ya estamos ahí, ya tenemos una cuenta ahí, ya tenemos una vida montada ahí y a lo mejor no tenemos otra cosa mejor que hacer, pues sábado por la mañana y nos vamos a un evento que está organizado en el entorno virtual. Respondiendo a una pregunta que hace Filip, que me parece muy interesante, que dice, bueno, pero a una persona a pie, una persona, digamos, no tan friki como los que estamos aquí, ¿cómo le podríamos atraer al metaverso? ¿Tú crees que el metaverso realmente puede llegar a tener poder de atracción suficiente para el gran público? Porque nosotros estamos aquí emocionadísimos con esto, ¿no? Y además se nos nota cuando empezamos a hablar de ello y los asistentes también, pero otro tipo de personas, lo que podríamos llamar, no me gusta nada esa expresión, pero bueno, para entendernos, gran público, desde el punto de vista de la creación de contenido, ¿qué crees tú que podría atraerles a dar el paso de meterse en un metaverso y involucrarse en él? Esto, que es lo que siempre estoy divulgando y promocionando en redes sociales, es entretenimiento que puedan aprender
Y el tema de ocio, si tú concentras estas 3 cosas dentro del metaverso, ya te los has ganado. O sea, eso es como decir, mira, por ejemplo, imagínate que Philip le encanta el cine. Le encanta el cine y el cine, bueno, ya sabemos cómo está de caro, ya sabemos que estás tú solo en la sala porque está carísimo, coger las palomitas y ya es que tienes que vender un pulmón para poder ir al cine ya de lo caro que es. De manera que dices, hostias, imagínate que en el metaverso puedes disfrutar de todas las películas. Imagínate que quisiesen hacer pues una semana especial de Woody Allen, ¿vale? Y de cositas que van a salir que todavía no han salido, que a lo mejor salen dentro de 3-4 meses. Sí, hacen una semana en la cual hay un cine y tú puedes entrar y disfrutar de la película que tú quieras en tu casa, pagando algo, vamos a decir, yo qué sé, algo simbólico, ¿vale? Si imagínate que si tú tienes ese traje que tú ya te has comprado, puedes acceder a ir al cine y poder disfrutar de cosas que no podrías disfrutar en la vida real. O imagínate, en el caso de Pascual, que es docente, imagínate que pudieses ir a una ponencia o que alguien te pudiese dar clases sobre algo que te interesa, que estás montándote un negocio, por ejemplo, Philip, que sé que controla del tema de impresión en 3D y demás, imagínate que se hiciesen cursos en el metaverso para poder pues enseñarte, hostia, pues cómo modelar pues ciertos patrones y ciertas piezas para poder montar, Imagínate que se hiciesen ciertos cursos durante 2 semanas y solo en el metaverso. Bueno, hay una cosa muy bonita en Ready Player One que a mí me emocionó mucho, que es niños de barrios pobres que viven en entornos marginales y que en circunstancias normales no habrían tenido acceso a la formación o habrían tenido acceso a una formación de muy poca calidad. En Ready Player One, en el metaverso, van a la escuela. Todos los días van a la escuela del metaverso y es una escuela maravillosa, con unos profesores fantásticos, porque claro, todo está teniendo lugar en el metaverso, ¿no? Pascual, tú que eres un director académico y que sabes mucho de esto y seguro que ya has estado dándole a la cabeza, ¿qué oportunidades concretas ves tú en el mundo de la formación? Mira, hay una cosa que muchas veces cuando nosotros queremos grabar un recuerdo, es decir, cuando estamos grabando un conocimiento, cuando estamos haciendo un proceso de aprendizaje, yo que me dedico a la parte de e-learning, tenemos una dificultad añadida. Si vosotros, cualquiera de los que estéis aquí, cualquiera de nuestra audiencia, intenta recordar algo que aprendió en la escuela, en una escuela de negocios o en la universidad o en cualquier instituto, enseguida aparece el lugar, el espacio. Es decir, yo recuerdo eso que aprendí, recuerdo quién estaba sentado a mi lado de mis compañeros, recuerdo al profesor, recuerdo la ventana, recuerdas detalles de ese espacio donde tú aprendiste eso. Y es porque nuestro cerebro no guarda el objeto de aprendizaje que estamos aprendiendo de forma aislada, no, guarda todo lo que sentimos en nuestro cerebro en ese momento y cuando hace nuestro cerebro, chacs, a guardar esto, que esto es gordo, que esto es importante, se guarda todo lo que tienes. Pero te estoy hablando de las emociones, de la tristeza, del frío, del calor que había en ese aula y por supuesto del espacio. Y eso, que parece una tontería, esto hace que el recuerdo se grabe a más largo plazo en nuestro cerebro. Es decir, que las emociones ayudan, el espacio ayuda, el contexto y los compañeros ayudan a que todo ese recuerdo ¡boom!, se grabe para muchos años. Muy en cierto. e-learning, que es a lo que me dedico yo, cuando intento enseñar a mis alumnos un objeto de aprendizaje, me tengo que fijar que ellos están solos en su casa, en una habitación, y no estoy generando un espacio común. Entonces, a mí el metaverso a nivel de educacional, de e-learning, me va a permitir poner a todos mis alumnos en un espacio, cuidado, en un espacio que me estoy inventando, que a lo mejor no tiene por qué haber ni sillas, ni mesas, ni pizarras, ni leches. No tiene por qué existir nada de todo eso. Existirá lo que yo crea que sea oportuno, pero ayudará ese espacio común a generar un recuerdo y un aprendizaje más duradero en mi audiencia. Por lo tanto, yo creo que a nosotros, sobre todo en e-learning, que la formación desde pandemia en online ha subido tanto, nos va a ayudar a generar recuerdos con ese espacio, ese contexto alrededor que ahora mismo no somos posibles. Voy a comentar, ha dejado aquí en el chat Miriam un comentario que me parece súper interesante y súper valioso, pero antes de entrar con el comentario de Miriam, quería decirte que yo siempre le enseño a mis alumnos en mi clase de experiencia de usuario, les explico cuál es el mecanismo que utiliza nuestro cerebro para decidir qué es lo que recuerda y qué es lo que olvida, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Nuestro cerebro decide qué es lo que recordamos y decide qué es lo que olvidamos. De hecho, cuando estudiamos, ponemos todo nuestro empeño en memorizar cosas y nuestro cerebro va y las olvida, ¿no? Sí. El mecanismo que utiliza nuestro cerebro es la emoción. Y esto está estudiado con técnicas de neuromarketing. Cuando nos emocionamos, el cerebro se enciende como un árbol de Navidad, es una cosa increíble.
Y son esas conexiones neuronales relacionadas con las emociones las que hacen que nuestro cerebro entienda que ahí ha pasado algo que tiene que recordar. En cambio, aquello que no despierta emoción, el dato frío, que activa zonas muy aisladas y muy pequeñitas de nuestro cerebro, eso automáticamente nuestro cerebro lo olvida. Es un mecanismo de supervivencia porque nuestro cerebro no tiene capacidad para recordarlo todo. Entonces, tiene que tener un criterio eficaz que nos sirva para sobrevivir a la hora de decidir qué es lo que recordamos y qué es lo que olvidamos. Bueno, ahí Pero bueno, te matizo, Ernesto, porque sí. tenemos distintos tipos de memoria, que está la memoria episódica, la memoria semántica. Sí que es verdad que una emoción ayuda a conservar un recuerdo y un aprendizaje durante mucho tiempo, pero también es verdad que si todo pensáis, habrá recuerdos, habrá aprendizajes que tenéis asociados en los cuales no hubo una gran emoción. Simplemente se aprendió y ya está. Es verdad que la emoción ayuda, es una palanca que ayuda a que eso sea duradero en nuestro tiempo, porque nuestro cerebro entiende que es importante, pero no todo necesita un componente emocional. Porque, por ejemplo, luego está el típico escenario donde tú tienes un montón de niños y les haces una actividad súper emocionante de líquidos de colores que saltan y tal, y que los tíos se divierten, se alegran y tal, y luego les preguntas, oye, ¿qué tal la clase? Jolines, nos lo hemos pasado guay, líquido de colores, qué emocionante, qué alegría. Pero, ¿qué aprendisteis de los líquidos? Ah, pues no sé, pero me lo pasé pipa, ¿vale? Entonces hay que tener a veces cuidado. La emoción juega un papel fundamental, pero no es imprescindible para que se guarde el recuerdo a largo plazo. Desde luego la emoción no es suficiente, ¿no? Tiene que haber metodología educativa y tiene que haber mucho más ahí detrás. Vamos con el comentario de Miriam. Miriam pregunta si vemos el metaverso como herramienta inclusiva. Me encanta la pregunta porque yo no lo había pensado y realmente sí que lo puede ser. El metaverso puede ser un igualador social, ¿no? Vivimos en una sociedad física llena de injusticias, de desigualdades y bueno, en el metaverso de alguna forma es casi como una tabula rasa, ¿no? Parece que hay, en principio somos todos iguales y quizás el talento tiene más valor que en el entorno físico donde el talento está muy condicionado por otras cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver. Paula, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Qué te parece? Es que esto depende, también depende un poquito porque, a ver, es lo que comentabas, como no hay límites en el metaverso, a ver, es que cuesta explicar esto, porque es que en la vida real el talento es que no, a ver, la persona que resalta, tanto por creatividad, por talento, siempre se le corta porque tiene que haber unas pautas, o sea, unos estándares, una manera de pensar que a veces pues no te dejan ir más allá. En cambio, en el metaverso, como todo se vale, de momento, hasta que hayan ciertas normas, hostias, es que te da mil posibilidades de poder hacer cualquier cosa. O sea, de lo que comentábamos, o sea, enseñar, esto que ha dicho Pascual me parece súper interesante, el hecho de que yo pueda crear un aula súper dinámica, con cosas que vuelen, con ejemplos reales, para que la gente pueda absorber el mensaje que le quiero dar perfectamente a mi manera. Ahora, por ejemplo, cógete la educación que está habiendo ahora. Todo está estructurado, todo está embudo, tienes que hacer como marca el sistema. O sea, tú no puedes saltarte eso, tú no puedes ser creativo a la hora de enseñar. Yo quería ser profesora y me tuve que quitar de en medio porque no. Dije, es que no se me deja hacer las cosas como yo quiero. Se me obliga a seguir cierto manual, cierta estructura, cierto temario y dentro de todo sí pone ejemplos y ejercicios de lo que tú quieras, pero no se te da esa libertad. En cambio, en el metaverso creo que sí que vas a poder un poco hacer las cosas también a tu manera y hay que abrir la mente a todas esas personas que están herméticas, o sea, no ven más allá. Así que yo sí lo veo. Bueno, pues nada, chicos, para ir terminando, que se ha pasado el tiempo volando. Me parece increíble que se haya pasado ya 1 hora y cuarto hablando de esto. Entonces, bueno, voy a ir por aquí un montón de preguntas que nos han ido haciendo los asistentes y bueno, voy a trasladaros bueno, pues todas las que nos dé tiempo, ¿no? Bueno, aquí Maribel pregunta cómo se desarrollaría, esta pregunta se la hace a Pascual, ¿cómo se desarrollaría en el metaverso el marketing, ¿no? Bueno, Maribel comenta que ella tiene 2 ámbitos, la psicología sanitaria y bueno, pues ella pues quisiera saber cómo desde el punto de vista del marketing podría aportarle algo ahí el metaverso. ¿Cómo lo ves? Es una pregunta complicada, ¿eh? Sí, y casi más para ti, Ernesto. Claro, es decir, ¿cómo se aplicaría el marketing? Claro, vamos a ver, no sabría decirte, es decir, va a haber espacios
dentro del metaverso que van a estar diseñados por una especie de valla publicitaria donde aquí se va a utilizar las mismas reglas que utiliza Google Ads y que va a haber una especie de subasta de ese espacio en tiempo real en función de la gente que lo esté viendo en ese momento? Ostras, esto es importante porque, claro, cuando Google subasta los espacios publicitarios, que son los que yo veo, lo hace en función de mi data, porque yo soy el único que está viendo eso. Entonces, la página de Amazon o la página de X cambia en función de cada una de las personas que estamos viendo esa página, ¿vale? Menos la Wikipedia, prácticamente todo lo demás. Yo voy a Iberia y yo voy a ver unos precios y voy a ver una publicidad dirigida hacia mí que otra persona no va a ver. Pero si ahora esa publicidad está en una especie de valla donde vemos 100 personas en una plaza viendo eso, ¿por cómo se va a regir ese espacio publicitario? Pues esto es interesantísimo, porque ya no es exclusivo a la persona que lo ve, hay muchos más. Pero fíjate, Pascual, y ahí hay un punto interesante, es que lo acabas de levantar, es que ni siquiera sabemos, o sea, siempre partimos de que todo el mundo ve las mismas cosas en el metaverso, pero Paula no tiene garantías de que la única que estuviera viendo la inmobiliaria fuera ella. O sea, ¿hasta qué punto los demás están viendo el anuncio de Coca-Cola o están viendo otros anuncios? O sea, ten en cuenta una cosa, que por eso también es tan importante el tema de la inteligencia artificial y las simulaciones. Nosotros, como en la vida real, solo podemos demostrar nuestra propia experiencia. Sí. Lo demás es el creador el que decide la experiencia de cada uno, o sea, el programador o el que sea. Por eso ahí aparecen luego rivalidades y discusiones. Oye, es que cada uno de nosotros está pensando una cosa sobre un hecho que ocurrió en realidad. Ya, pero es que a mí Internet me ha mostrado una versión y a ti te ha mostrado otra. Con lo cual nunca vamos a poder estar de acuerdo porque lo que yo he visto no es lo que tú has visto. Y eso nos cuesta todavía entenderlo y discutimos y debatimos y nos enfrentamos sociedades porque nos han creado una narrativa hacia mí, me han creado la mía. Y yo he visto una serie de noticias en mi timeline que son distintas a las noticias del timeline que tú has visto. Y tú tienes una narrativa distinta a la mía. Pero claro, fíjate, acabas de decir una cosa en la que yo no había caído. ¿Quién te dice que ese anuncio que está en una plaza en el metaverso donde vemos 100 personas con nuestros avatares, estemos viendo todos el mismo? No tiene por qué. No tiene por qué. Esto no deja de ser como Google Analytics. O sea, tú cuando entras a una página web hay el flujo de seguimiento que te va indicando qué es lo que ha visto la persona, dónde se ha parado, etcétera, ¿no? Eso es. Esto, ¿cómo? O sea, yo si pudiese extraer estos datos, ¿cómo sería? ¿A nivel general de todo el mundo? ¿O cada uno tendría su usuario y lo que ha visto y lo que no ha visto para así ponerle... Siempre vas a tener la doble vertiente. O sea, al final, esto no deja de ser otro canal más con el que tener experiencias en Internet. O sea, igual que en una web tienes una parte que es compartida. Y creo que la parte importante es que todos sabemos qué parte, cuando nos vemos un periódico, todos más o menos tenemos una idea de qué parte es compartida y qué parte es personalizada, los anuncios, tal, aunque poco a poco los periódicos también, al final es un tema de contenidos, de personalizar contenido. En el metaverso juegas un poco igual. De hecho, incluso a nivel de tribus, o sea, en muchas aplicaciones, por ejemplo, en Fortnite o se clusteriza a los usuarios. O sea, si yo detecto que hay determinados usuarios que tienen un patrón común, lo que hago es jugar con determinados usuarios para que tengan una experiencia compartida. Esa yo creo que es la riqueza y que es también el riesgo. Es un poco las condiciones de contexto que tenemos. Chicos, más preguntas. Perdona, Paula. Nada, quiero subir un poquito el nivel, claro. Esto, por ejemplo, si hay búsqueda intencionada, yo fui a la inmobiliaria porque digo, a ver cómo lo tienen y tal, pero según lo que yo vaya visitando, se va a quedar esa memoria, igual que cuando yo estoy en redes sociales me aparece un anuncio respecto a lo que yo he ido buscando y ha generado, pues eso, un perfil de lo que me gusta para que me aparezcan ciertos anuncios o me aparezcan ciertas zonas antes que otras para que yo pueda visitarlas o pueda pararme a ese cartel del evento para que yo pueda... Totalmente, o sea, yo no ahí cuando sí. Facebook se cambia a Meta, o sea, yo creo que por donde va a ir es un entorno experiencial donde tengo otro canal para monetizarla, para generar las mismas experiencias que ahora tenemos en el muro de Facebook. Y si es posible con más data de la que tenía antes. Exacto. Sí, esto me lleva a otra pregunta que es el tema de la privacidad, ¿no? ¿Qué pasa con la privacidad? Si os fijáis, en un juego multijugador online, en el chat, suele haber una pestañita donde están las conversaciones de los jugadores, pero suele haber otra pestañita que es un log donde hay un registro de todo lo que yo he hecho.
al extremo de que me está diciendo hasta si el golpe que le pegué a determinado bicho le hizo 34 de daño o le hizo 32. ¿En qué momento me tomé una poción y en qué momento, pues, o sea, todo, absolutamente todo queda registrado. Hay un registro de todo lo que hacemos. En el entorno físico estamos monitorizados pues en un porcentaje mínimo de nuestra vida. Cosas que hacemos en el móvil, muy poquitas cosas están monitorizadas. Pero en un entorno virtual, en el metaverso, estaríamos monitorizados al 100%, todo el tiempo. O sea, lo único que no quedaría grabado ahí es lo que pensamos. Solo nuestros pensamientos estarían a salvo de ese control. Entonces, claro, ¿dónde queda la privacidad? Porque en Ready Player One, si recordáis, ese metaverso tiene un propietario, tiene un dueño, es una empresa, es un negocio. Es un negocio gestionado por dos personas muy altruistas, ¿verdad? Afortunadamente, pero bueno, al fin y al cabo es un negocio. ¿Cómo veis este aspecto de la cuestión? Es que es privacidad en un mundo distinto. O sea, porque al final fíjate que siempre que hablamos de privacidad son datos personales. Aquí estaremos hablando de datos de comportamiento, de behavioral analytics, dónde vas, qué haces, cómo te comportas. Además, que te comportas en un entorno que a priori, donde tú vas a tener menos filtros que en el mundo real. Sí, pero perdón, José Manuel, yo puedo tener una conversación privada en el metaverso con una persona. Yo puedo tener una cita en el metaverso y en esa Pero cita pueden pasar igual cosas. que en Tinder y Instagram, WhatsApp y al y final no tal. deja ser otro soporte más. Sí, queda registrado igual. Sí, pero no en el entorno físico. Es decir, yo puedo tener, puedo concertar una cita en Tinder, pero después, o sea, yo tengo entornos de privacidad absoluta en el Pero entorno tendrás físico. mensajes por WhatsApp y llamarás. Al final, sí. O sea, lo único que, y eso va a pasar siempre, lo único que no vamos a quedar registrados en un log es aquello que tengamos fuera del mundo con los ordenadores y los móviles apagados. Claro, claro. Lo demás, Lo demás hay una huella digital que alguien la puede utilizar en su favor. sí. Bueno, El cuidado. metaverso... Cuando tienes una cita, perdona Pascual, cuando tienes una cita en físico, los móviles siguen escuchando, porque yo cuando Sí, termino sí. la cita no paran de presentarme anuncios de cosas que yo he hablado con esa persona, o sea que lo tienen todo guardado igual, así que Y la tampoco. ubicación física y con qué móvil has estado cerca, o sea, los móviles, o sea, el tema de la privacidad creo que poco a poco empieza a ser un lujo del siglo pasado, Sí. casi. Pondremos nuestras armas, pero es algo complejo y todo lo que sea en el metaverso es mucho más complejo que la vida real. Es decir, todo tiene ahí su huella digital. Es la parte negativa. Muy bien. Bueno, vamos con una última pregunta. Pregunta Miguel, ¿por qué restringir todo lo legal o ilegal si el metaverso es una DAO y por tanto la gobernanza la consensúan los propios miembros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo veis vosotros la gestión de esa realidad virtual paralela? ¿Habría elecciones? ¿Habría candidatos a tomar decisiones? ¿Habría representantes? ¿Sería una democracia directa? ¿Cómo? Porque el concepto de democracia directa pues es una utopía y a lo mejor en un entorno metaversico, de metaverso, pues sí que podría ser viable, ¿no? ¿Qué pensáis a ese respecto? ¿Cómo veis la política y la toma de decisiones colectivas, las decisiones de consenso en un entorno del metaverso? Yo por mi parte es que el concepto, como veo que son diferentes mundos creados por diferentes personas, diferentes empresas, diferentes organizaciones, cada uno de estos espacios, de estos mundos, tendrá sus propias leyes y su propia forma de gobernanza. No veo la necesidad de una gobernanza total de todo eso, más allá del protocolo y más allá de un estándares. Entiendo que no aplica cada uno dentro de su espacio, de su mundo, y habrá, casi todo será mayoritariamente empresarial y después empezarán a surgir otros metaversos con otras finalidades, pero cada uno, no entiendo el concepto de la política o la gobernanza a nivel global, no veo la necesidad. Vale, muy bien. Bueno, pues nada chicos, yo creo que vamos a abrir un último turno de preguntas. Yo creo que hemos cubierto bastante bien nuestros objetivos y bueno, pues última oportunidad para preguntar a nuestros ponentes. ¿Alguna pregunta más? Estoy aquí atento al chat. Bueno, Miguel comenta que debería haber una especie de constitución general.
aunque luego cada espacio tenga su propia ley. Al final las leyes son algoritmos, o sea, es decidir, o sea, son protocolos y algoritmos. Otra cosa que el protocolo lo decidan entre todos los que forman la comunidad. Claro. Muy bien. Bueno, ¿más preguntas? Vale, nos repiten que el Second Life era aburridísimo. Pues sí. Pero lógico, porque no se podía hacer nada. Sí, Es que es sí, la sí. clave. Además, fijaros, hay una cosa súper interesante que es el nuevo tipo de usuarios, porque nosotros lo vemos desde nuestra óptica, pero los niños jugando a Roblox, o sea, disfrutan como un Como gorrino en locos. un charco muchas veces, porque tienen mucho más sencillo el identificarse y no necesitan grandes gráficos ni grandes Nada. protocolos. Tienen más, son más nativos de las experiencias compartidas. Creo que nosotros no tenemos habilidad, o sea, tenemos que desarrollar la habilidad para tener experiencias compartidas dentro del metaverso. Los niños los tienen sencillos. Yo he visto a mis sobrinos jugar, juntarse con sus amigos y tal, y se ponen a jugar en los toboganes de Roblox como si fueran los toboganes de verdad. Y están jugando con niños de Barcelona y otros de... Yo creo que ese es el punto. O sea, y lo decía Paula muy bien, el metaverso por encima de especulativo tiene que ser divertido. Claro, claro. Y Es yo creo que se que conseguirá cuando salgamos del trabajo y estemos deseando llegar a casa para meternos dentro del metaverso. Si eso se consigue... claro, Second Life no era un juego, era una realidad paralela pura. Era, no sé, digamos que su atractivo era más que nada las relaciones sociales ahí dentro, en ese contexto. Y yo creo que la clave, como decía Paula, puede estar en el componente lúdico, ¿no? Que haya un fuerte componente de ocio que, no sé, sería la razón para estar ahí, ¿no? Y para involucrarte y hacer cosas. A ver, pregunta Estefanía, ¿cuál podría ser una o varias nuevas profesiones creadas expresamente para el metaverso? Me parece una pregunta interesantísima porque, claro, todo lo que hemos comentado aquí es como adaptaciones de las profesiones del mundo físico al mundo virtual, pero ¿se os ocurre alguna profesión nueva que podría surgir específica del metaverso? Pues a mí se me ocurre una cosa, y es que hay muchísimos los airdrops, ¿bien? Que viene siendo, por ejemplo, cuando estamos contestando una encuesta, ¿vale? Hay empresas que se dedican a dar encuestas a la gente a cambio de dinero, o sea, monedas virtuales que luego tú puedes intercambiar por dinero real. Pues hay gente que realmente le hace falta, por ejemplo, conozco cierta empresa que tiene guionistas que están desarrollando pues para serie de televisión, programas y demás, y necesitan la opinión del público pues para desarrollar los personajes, los escenarios y desarrollar ciertas escenas. Están pagando monedas virtuales para que la gente les dé su opinión. Eso sí, unos tochos de encuesta de la hostia. ¿Y qué pasa? Hay gente que también está pagando por jugar y para que prueben sus juegos, para que también consuman cierto contenido de ocio y les acaben dando la opinión. Eso, quieras o no, no deja de ser un trabajo, el trabajo de tester, que eso se puede hacer perfectamente desde casa. Y José Manuel, que comentabas antes lo del Roblox, me encantaría salir de trabajar para ir a jugar, hay gente que está trabajando en Roblox, en cosas así, que les están pagando con monedas virtuales, que luego tú puedes cambiar, son cantidades pequeñas, pero es verdad que hay gente que está ahí 14 horas y se saca su sueldito a final de mes, una ayudita, o sea, 120, Bueno, 50. hay una profesión de toda la vida que es la profesión de farmer. Esto, a ver, suena un poco mal, pero en el argot se llama chino farmer, por alguna razón, perdón. Pero bueno, el chino farmer lo que hace desde hace como 20 años en los juegos online multijugador es farmear, que básicamente consiste en, bueno, pues imaginaos que los jugadores para construir casas necesitan hierro. Bueno, pues hay señores que se están horas y horas y horas minando hierro para luego venderlo, ¿no? Por una cantidad de dinero que se suele pagar en dinero real, ¿no? Con lo cual, la profesión de farmer o de hacer farmeo en los juegos multijugador online, pues existe. Hay otra profesión que existe de toda la vida en los juegos online multijugador, que es la de subir de nivel a un avatar nuevo. Imaginaos que tienes dinero y eres un vago. Entras en el juego, tu avatar tiene nivel 1 y pagas a alguien para que te lo suba a nivel 50. Bueno, pues hay organizaciones que la mayoría están en Asia, tradicionalmente pues suelen ser chinos. Ahora hay mucha gente que se dedica a esto en países como Venezuela, por ejemplo, y que se dedican pues esto a realizar tareas muy repetitivas dentro de juegos online para jugadores perezosos, pero que tienen dinero
para pagar por ese servicio. O sea que no se me había ocurrido, pero bueno, de hecho, la gente en cuanto encuentra una oportunidad de ganar dinero, pues no la desaprovecha, ¿no? Yo creo que en el momento que no tiene límites. En el momento que nos veamos todos involucrados en un metaverso, como bien dice Pascual, no nos van a faltar ideas para crear profesiones nuevas y encontrar nuevas maneras de ganar dinero. Bueno, pues nada chicos, cumplido el tiempo, yo creo que hemos sido súper puntuales con la hora y media y bueno, yo creo que prueba superada. La verdad es que confieso que habéis conseguido, compañeros, que cambie la visión que yo tenía del metaverso. Tampoco mucho, pero bueno, he hecho algunos ajustes mentales y me habéis aportado mucho. El componente de persistencia que comentaba José Manuel me parece absolutamente fundamental y en mi definición palmaria de lo que es el metaverso estaba ese concepto ausente. Paula ha aportado muchísimo valor con sus reflexiones y bueno, Pascual, ya te digo, luego te verás en el vídeo cuando lo publiquemos cómo te brillaban los ojillos hablando de nuevos modelos de negocio. Ya me contarás en privado qué es lo que estás tramando, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra participación y esperamos haber aportado un pequeño granito de arena a vuestro conocimiento del metaverso y sobre todo haberos dado ideas y bueno, pues haber aportado una visión positiva, ¿no? Porque yo creo que en medio de tanto humo ya iba siendo hora de tanto, por un lado, gente que extiende el humo y por otro gente que denosta el metaverso y que no se lo cree. Yo creo que los aquí presentes hemos estado en un punto intermedio donde rechazamos el humo, pero tampoco negamos el metaverso, ¿no? Sí, yo creo que es súper importante eso que dices, o sea que normalmente somos como muy binarios y además las conversaciones que... O el metaverso es todo humo y esto no va a ningún sitio, es marketing de Facebook, o el metaverso va a conseguir la paz en el mundo en año y medio. O sea, yo creo que tenemos que tener una visión de, oye, esto es un camino largo, se empiezan a hacer cositas, tardaremos años y ahí hay mucha gente trabajando y seguramente dentro de 10 o 15 años pues tendremos una experiencia totalmente distinta integrada en nuestras vidas y que habremos normalizado, como ahora tenemos súper normalizado tener un móvil con una capacidad impresionante que hace 15 años éramos incapaces de imaginar. Eso es. Bueno, pues Pascual, Paula, José Manuel, queda demostrado que con ayuda de los amigos se pueden conseguir grandes cosas. Muchísimas gracias, sois unos cracks, ya lo sabíamos, pero ha quedado nuevamente demostrado. Y bueno, no sé si tenéis que decir algo a modo de despedida. Lo dejamos aquí. ¿Alguna cosa que añadir? La próxima Paula... en el metaverso, ¿no? Ya la próxima vez que hagamos esto. Bueno, eso espero, sí, no, y si no, pues si no llega al metaverso nos metemos en el WoW, en yo qué sé, o en cualquier cosa, y lo hacemos ahí. Bueno chicos, ha sido súper interesante, muchísimas gracias. Paramos aquí la grabación y nos despedimos. Atentos a las redes sociales, compartiremos el enlace para verlo grabado y bueno, luego ya veremos cuánta gente lo ve en YouTube, a ver si nos hacemos un poquito virales y todo esto pues le damos una proyección mayor. Muchísimas gracias. Bye bye. Hasta luego. Adiós.